Buenas tardes a todos, hermanos. ¿Tienen calor? Hay que aguantarlo 2 horas nomás, con eso tienen. ¿Sí? Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Y quiero que abra su Biblia en Santiago 5. La serie que estamos estudiando es Mi familia está en Cristo. Y hoy estábamos hablando de los frutos, pero hoy le he titulado el tema Familias que muestran paz, paciencia y templanza. Ahora es 3 por 1. Y quiero que cierre sus ojos, vamos a orar para que Dios hable en nuestro corazón. Señor, disponemos nuestra vida, todo nuestro corazón en esta tarde. Queremos que tú hables a cada uno de nosotros la porción que necesitamos, Señor. No queremos distraernos, queremos estar atentos a tu voz. Queremos que tú hables a cada uno de nosotros y reveles tu palabra en nuestro corazón, Señor. Llénanos de ti cada día, Señor. Guíanos y llévanos en el hueco de tu mano siempre. En el nombre de Jesús, amén. Quiero iniciar preguntándole esto. ¿Cuántos necesitamos paz y paciencia? En este momento, ¿verdad? Todos lo necesitamos. Vivimos en un mundo donde no hay paz. Y paciencia menos. Y nosotros, hermanos, Dios nos está llamando a que demos evidencia de esos frutos que vienen en la palabra de Dios. Por estos frutos que están en la palabra de Dios, dice su palabra, que seremos conocidos. Porque hay mucha gente que dice que es cristiana, pero sus frutos, o sea, la evidencia de lo que hace en su vida, niegan la existencia de Dios. Nosotros tenemos que manifestar la paz, la paciencia, la templanza en nuestra vida. Y ¿sabe cómo llega la paz y la paciencia a nuestra vida? Llega a través de las pruebas y de las tribulaciones. Dicen, ¿cómo, pastor? Pero ¿en dónde dice eso? Así es como Dios nos muestra a que aprendamos a manifestar paz en nuestra vida. Y debemos de tener cuidado en no tener conceptos equivocados de la paz, de la paciencia y de la templanza. Anote esto, Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Estaba sacando en el diccionario de la lengua española, estaba transcribiendo las definiciones que tiene acerca de la paciencia. Y para los que anotan, quiero que anoten la primera. La paciencia es la capacidad de padecer o soportar sin alterarse. Estoy hablando de un diccionario normal, ¿sí? La segunda es la capacidad de hacer las cosas de manera minuciosa. La tercera es la facultad de saber esperar cuando alguien lo desea mucho. La cuarta es, la paciencia es la tolerancia o el consentimiento de algo. Hermanos, estas definiciones son semejantes a lo que la Biblia nos enseña. La paciencia debe ser un fruto en nuestra vida.
La paciencia en nuestra vida debe de ser parte de nuestro carácter. Porque somos muy desesperados muchas veces. No sabemos tener paciencia. Como varones llegamos a nuestra casa y queremos que todo se haga a la voz de ya. Y queremos llegar a nuestra casa y que todo esté en su lugar, en orden y rápido porque ya me voy. Hermanos, tenemos que aprender a tener paciencia. La esposa que Dios nos ha dado, sin duda es la ayuda idónea, pero no la podemos traer con el chicote. Debemos de hacer todo con paciencia. Le pregunto yo algo, cuando llega usted a su casa con hambre, ¿tiene paciencia? No, ¿verdad? Empezamos a agarrar lo que sea porque somos impacientes, porque tenemos hambre. Todo es un proceso. ¿Qué te dice tu esposa? Mira, siéntate, ahorita te voy a preparar algo. Pero nosotros somos desesperados. Miren lo que dice Santiago respecto a esto. Por tanto, hermanos, fíjense la expresión que maneja en la paciencia. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a tener paciencia. Porque el aprender a tener paciencia en nuestra vida va a afirmar nuestros corazones. Ahora, ¿por qué dice hasta la venida del Señor? Porque la venida del Señor, hermanos, está cerca. Dice la Biblia que nadie sabe ni el día ni la hora, pero de que está cerca, está cerca. Y usted me puede decir, pastor, eso lo han dicho hace 20 años atrás. Dicen que está cerca y el Señor no viene. Hermano, si no ha venido el Señor por nosotros, es porque tenemos un tiempo para proceder a arrepentirnos, porque hay mucha gente todavía que hace falta que sea salva para Dios. Hermanos, debemos de aprender a no quejarnos. Por eso debe de manifestarse ese fruto de la paciencia. Debemos de aprender a no quejarnos unos con los otros. Cuando Dios nos pasa por el fuego, nos pasa por el momento de la prueba, de la aflicción, no es fácil. ¿Hay alguien de los que estamos aquí o que nos están en la transmisión que no tiene ningún problema? Todos tenemos problemas. ¿No terminaríamos el día de hoy, al estar aquí, en escuchar cada una de las situaciones que cada uno tenemos? Todos tenemos problemas. Pero el Señor quiere que aprendamos en medio de la aflicción. Hermanos, todos los hombres que están inscritos en la palabra de Dios tuvieron problemas, todos. Tuvieron aflicciones, pero aprendieron a tener paciencia. En el tiempo de los profetas, hubo profetas que la pasaron muy duro, como Esteban.
Esteban, dice la Biblia que él le predicó a 3,000 personas ahí en el primer mensaje, y ¿sabe qué? Fue el último que dio, porque lo apedrearon. A Esteban lo mataron a pedradas, hermanos. Pero estuvo dispuesto a pagar el precio. Somos bienaventurados los que sufren. Hemos oído de la paciencia de Job, por ejemplo. Mire, cuando usted tenga problemas, escúcheme bien, cuando usted tenga problemas, vaya a la presencia de Dios y busque el libro de Job y lea poquito de ahí. Y usted se dará cuenta que usted no tiene problemas. ¿Sí me entiende? Cuando sintamos que tenemos el problema más grande que de todos, vaya al libro de Job y Dios le va a mostrar, ¿sabes qué? No te ha pasado nada. Es una realidad. Mire, el día viernes fui a una terapia en el CRE, aquí en Tepic. Y hay una doctora que me dio la entrada. Cuando yo iba entrando al lugar para hacer mi terapia, en las áreas de las albercas, me di cuenta que a mí no me ha pasado nada. ¿Sí me voy a entender? Porque yo podía hacer muchas cosas de las que me indican, y hay mucha gente que le dicen, pon tu mano así, pon tu mano así, y no lo pueden hacer. Pero Dios me permitió entrar a ese lugar, ¿sabe para qué? Para que glorificara a Dios y pudiera decir, Señor, gracias, porque puedo moverme, puedo hacer, puedo valerme por mí mismo. Hermanos, es algo tremendo. Mire, somos tan frágiles que en un momento nos quedamos paralizados. Tenemos que aprender a tener paciencia. Mire, ha sucedido accidentes por no hacer las cosas tranquilamente y con paciencia. Hemos platicado con varios hermanos aquí cuando hacemos trabajos o cosas que ya no estamos de 15 años para hacerlo. Si una persona de esa edad peligra, ahora nosotros cada vez que vamos avanzando de piso en piso, o sea, de piso en piso son cada 10 años subimos un piso, cada 10 años subimos otro piso. Cuando vamos subiendo de piso en piso, se pone más peligroso las cosas. Esa altura de ahí se nos hace ya, altísimo, peligroso. Pero nosotros tenemos que aprender a estar tranquilos. Nosotros tenemos que manifestar en esencia la paciencia en nuestra vida. Había un personaje anteriormente que salía en la televisión cuando me tocaba ver la tele y me decía, es que no me tienen paciencia, y usted ya sabe quién es. Es que no me tienen paciencia. Debemos de manifestar la paciencia en nuestra vida. Por ejemplo, si tú como varón de tu casa no le tienes paciencia a tu esposa, ya empezamos mal. Si no les tienes paciencia a tus hijos, estamos peor. Tenemos que dar evidencia de la paciencia. Por ejemplo, hermanos, ¿qué tal cuando nuestra esposa va de compras a comprarse unos zapatos?
Cuando va de compra los zapatos, decimos, llévate mejor mi dinero y ve, tú y cómpralos. Porque no tenemos paciencia. ¿Y sabe qué? Esto es parte de un trato para con nosotros. Nosotros como varones queremos un color negro, un café y un azul y se acabó. La esposa no, quiere un verde más oscuro, o sea, quiere de todos, ¿sí o no? También sean prudentes, hermanas. ¿Sí? Debemos de dar evidencia de la paciencia. Ahora, aquí Santiago está, él en lo que estamos leyendo en Santiago, lleva todo a un ejemplo de la tierra, del hablar la tierra. ¿Cuántos conocen algo en el campo? Cuando se va a sembrar algo en el campo, primero hay que limpiar, ¿sí? Un terreno hay que limpiarlo primero. Después se mete el arado. El arado es un cuchillo fuerte, que entra profundo como 50 centímetros y tiene que ser bueno, hoy ya se usan tractores, ¿no? Pero si no, con una yunta muy fuerte para poder abrir la tierra, pero no nomás eso, sino sacar lo que se había sembrado antes y exponerlo al sol. Entonces, nosotros, para preparar el camino para que haya paciencia en nuestra vida, el Señor tiene que sacar y arrancar lo que está mal de nosotros, hermanos. Por eso Dios nos lleva a la tribulación, por eso nos lleva a depender de Él. Eso provoca que nos está sacando todo los argumentos que podamos tener en nuestra vida o todo lo que puede haber que estorba, lo saca de nosotros. Por ejemplo, alguien que está preparando la tierra debe de entrar en el tiempo preciso, ¿sí o no? Por ejemplo, si usted va a sembrar cualquier fruto, si usted entra en un mal tiempo a sembrar, ya está inadecuado lo que estamos haciendo. Todo lleva un proceso y los tiempos también, va marcando los tiempos. ¿Sí? Imagínese que usted se quiere poner a sembrar cuando está el tormentón. No se puede. Si no previó con tiempo y preparó la tierra para cuando vengan las lluvias, ya debe estar sembrado. ¿Sí me entiende usted? Pero todo lleva un proceso. Las lluvias son muy importantes para el campo, hermanos. Y no sé y yo sé que muchos saben esto, también mucha lluvia ahoga el campo. Todo lleva un equilibrio. No puede haber poca lluvia, tampoco puede haber mucha lluvia, porque también los cultivos se ahogan. Tenemos que mostrar los frutos en nuestra vida: la paz, la paciencia y la templanza. De eso estamos hablando. Porque tenemos que estar preparados para cuando el Señor venga por nosotros. Porque Jesús dijo esto: voy a preparar morada para ustedes, un lugar, pero vendré por ustedes. Esa es una promesa que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber, que Él un día va a volver por nosotros. Mientras tanto, nosotros, hermanos, debemos de prepararnos para cuando Dios venga por nosotros.
Porque quiero decirle algo, si no estamos preparados para cuando Él venga, no nos va a llevar. No nos va a llevar. Hermanos, debemos de ser fortalecidos en el Señor. ¿Sabe para qué? Para no colapsar en medio de las tribulaciones. Hace un momento Carlos decía algo bien importante. Cuando las personas manifiestan un problema, lo primero que dejan es a Dios. O sea, eso no puede sucedernos. Eso significa que están colapsando, que no están resistiendo. Dígame una cosa, ¿en su trabajo tiene problemas? Si en su trabajo tiene problemas, hermano, ¿sabe qué? Resista a los problemas. Resista a los problemas. Si en tu escuela tienes persecución, resiste a la persecución. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Nos quejamos. Nos quejamos y manifestamos falta de paciencia. Pero es que, pastor, usted no sabe mi situación, por eso usted dice. No, es que debemos de expresar agradecimiento en todo lo que Dios nos da. Miren, hermanos, le voy a poner un ejemplo. A veces la pareja del matrimonio no se valora. Pero ¿quiere usted recibir un consejo adecuado para que se arreglen sus conflictos de matrimonio? ¿Sabe a quién debe preguntarle? A una viuda. ¿Y sabes qué te va a decir? Perdona a tu esposo, perdona a tu esposa. Ámalo con todas tus fuerzas, porque yo ya no lo tengo. Y a veces, hermanos, tenemos en el corazón todo el tiempo estar manifestando malestar y queja. Expresiones de insatisfacción. ¿Cuántas veces expresamos: esto no me gusta, esto tampoco? Y hay un descontento en el corazón y eso no lo podemos permitir, hermanos. Imagínate que tú tienes a tus hijos y todo el tiempo están en descontento. Literalmente se te acaban las fuerzas para poder trabajar. ¿Por qué? Porque siempre se están quejando, siempre están manifestando murmuración en la casa. Yo no sé por qué mi mamá hace esto, yo no sé por qué mi papá hace esto. Hermanos, debemos de dejar a un lado la murmuración, la queja, la falta de contentamiento. ¿Sabía usted que murmurar y quejarse es algo que demuestra nuestra falta de paciencia? Se lo repito. Murmurar y quejarse es algo que muestra la falta de paciencia. Porque aquí nadie de los que estamos aquí somos perfectos. Todos somos imperfectos. Pero debemos de aprender a tener paciencia. Job era de los hombres, del calibre de los hombres que Dios demanda que seamos. Porque aún a Job le pasó todo, se le murió su familia, le pasó todo. Y ¿sabe una cosa? Al final su esposa le decía que maldijera a su Dios, porque le había sobrevenido enfermedad a él. Pero él honró a Dios, porque Job manifestó paciencia.
¿Qué decía Job? Dios dio, Dios quitó. Pero para tener ese entendimiento en la vida de las personas, hermanos, es porque el Señor nos mete al fuego. Nos mete a que seamos probadas. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una familia que manifiesta el fruto de la paz, de la paciencia, de la templanza, es una familia que Dios está con ellos. Una familia llena del Espíritu de Dios no solo se caracteriza por venir a la iglesia, sino que muestra en su vida los frutos. Sabemos que el mundo, hermanos, está lleno de conflictos, de gritos, de esta palabra que todo el mundo la escuchamos, de estrés. Es que estoy estresado. Ocúpese y se le quita lo estresado. Porque a veces se estresa porque no está haciendo lo que Dios dice que debe hacer. Hoy conocemos en medio de este mundo que la división en la familia está a la orden del día. Una familia que manifiesta la paz dará evidencia de que Dios está en el corazón de esa familia. Dice Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo da. Hermano, la paz que manifiesta este mundo es superficial, es temporal, es emocional. La paz de Dios es sobrenatural. La paz de Dios es interna. Es el resultado de estar reconciliado con Dios. Ahora, el tener paz en nuestra vida no quiere decir que no vamos a tener problemas, sino que en medio de esos problemas, la presencia de Dios viene a nuestra vida y a nuestro corazón. ¿Cómo podemos decir que somos una familia que tiene paz en su corazón si no la manifestamos? No vamos a manifestar paz en nuestra vida si hay orgullo, si hay gritería, si hay egoísmo, si manifestamos ser religiosos sin ser transformados por Dios. Muchas familias podrán estar orando, pero si no obedecen lo que Dios dice cuando oran, de nada sirve. Cuando decimos que Cristo es el centro de nuestro hogar, se debe de notar en nuestra manera de vivir, en nuestras prioridades, en nuestra actitud, en nuestra manera de hablar. Cuando una familia vive con paciencia, en paz y en templanza, se hablan con respeto y con verdad, no con gritos, no con insultos.
no guardan rencor, no tienen envidia. La Biblia dice en Efesios 4:31, dice: quítese de vosotros toda la amargura, enojo, ira, gritería. Más bien debemos ser benignos unos y otros. Nosotros debemos de quitarnos esas cosas, hermanos. Debemos de poner a nuestro Dios por encima de nuestro orgullo. Debemos de preferir perder una discusión que perder la paz de Cristo en nuestra casa. Porque a veces cuando se discute algo en la casa, siempre queremos ganar. Y nosotros debemos de siempre manifestar la paz de Dios. ¿Qué pasa cuando alguien viene a nosotros alterado y nosotros respondemos con una respuesta blanda? La Biblia nos enseña que si nosotros damos una respuesta blanda, se aplaca la ira. Dice la Biblia que por nada estemos afanosos. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Debemos de aprender cada día, hermanos, a vivir en orden, sin afanarnos. Hermanos, la paz y la paciencia, la templanza no aparecen de la noche a la mañana. No vas a ser una familia de la noche a la mañana bien paciente, no. Va a ser un proceso que Dios va a llevar en nuestra vida. Todo eso se cultiva, se prepara. Dice Romanos 12, versículo 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, la paz no es pasiva, la paz se trabaja, se siembra. La paciencia también. Santiago 3, versículo 18: y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, la paz que este mundo no da, solamente Dios la va a dar. Pero debemos de cultivarla, ¿sí? Cuando perdonamos, cuando cedemos, cuando hablamos con sabiduría. Cuando le preguntamos a Dios primero qué tenemos que hacer. Una familia que manifiesta paz en su vida estará atento para arreglar las cosas, para perdonar rápido, para no guardar rencor, para hablar con respeto, para no permitir que el orgullo se ponga por encima de las situaciones, de cualquiera que sea la situación en tu familia. Sabemos que vivimos tiempos, hermanos, donde la familia está bajo una presión constante, ¿sí?
La vida de la red o del internet ha acelerado muchas cosas. A diferencia de hoy, las generaciones están aceleradas. Los conflictos en una casa están a la orden del día. La crianza de los hijos, hermanos, no es nada sencillo. Sin embargo, Dios nos ha llamado como familias a que reflejemos estos frutos. Estamos hablando de paz, de paciencia y de templanza. Familias que muestran esos frutos es lo que necesitamos. La paz de Cristo no depende de circunstancias, sino depende de nuestra comunicación con Dios. Una familia que vive en estos frutos no es que nunca vaya a tener problemas, sino sabe cómo resolverlos, sin gritos, sin divisiones. La paz es el ambiente donde Dios habla. La familia debe de entender que todo se arregla estando en la presencia de Dios. Todas las cosas cambian. Que tu hogar sea un verdadero refugio, donde tu esposa quiere estar ahí, donde tu esposo quiere estar ahí, donde tus hijos quieren estar en su casa. Porque a veces los hijos no regresan a casa pronto porque pues es un problema cada vez que están ahí. Debemos de evitar palabras hirientes, aprender a reconciliarnos, hermanos, antes de que se acabe el día. Hermanos, la paciencia es un fruto y no es una opción. Pablo dice a los colosenses en el 3:12, dice: vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos. Esta palabra soportándonos es de ayuda, hermanos, ya lo he manifestado otras veces. Es de ayuda, soportándonos unos a otros. No es soportándote, pues así como eres, ya te voy a aguantar. No, no es en ese sentido, sino es ayudándonos unos a otros, ¿sí? Poniéndonos a disposición para ayudar. Como en nuestra casa que llegamos y también nos ponemos a participar en ayudar. La paciencia es vital en una casa. Y debemos de aprender a esperar pacientemente, sin presionar a otros, sin manifestar, es que no tienes nada de paciencia, conviértete. Debemos de ir paso a paso, hermanos, pacientemente. Corregir con amor, sin explotar. Porque muchas veces se explota en la ira y eso manifiesta que no hay paciencia en nuestra vida. La paciencia debe de reflejar que confiamos en los tiempos de Dios. Muchas veces quisiéramos ver que rápido se convierta alguien, ¿verdad? Pero todo lleva un proceso. Todo lleva un proceso.
¿Cuántas veces hemos escuchado? Cuenta hasta 10 antes de responder cuando estés enojado. Hermanos, debemos de contar hasta 50 muchas veces. No nomás hasta 10. Debemos de contar hasta cuando Dios nos diga que contemos. Recordemos que todos estamos en un proceso y que nadie somos perfectos. ¿Sabes cómo Dios va a modelar la paciencia en nuestra vida? ¿La va a regular? Cuando nuestros hijos vean nuestro ejemplo. Necesitamos familias que muestren templanza. La templanza es el dominio propio, es el control de nuestras emociones, los deseos y las palabras. El Proverbio 25:28 dice: como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una familia que no tiene templanza, que vive en el total descontrol, a gritos, a malas decisiones, a estarse señalando, quiero decirte que eso no va a avanzar en tu casa. El Espíritu de Dios ayudará a controlar nuestra lengua, nuestros impulsos. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, hombre, es que yo soy de mecha corta, pastor. Pues otros no tienen ni mecha. O sea, esos rápido se encienden. Debemos de tener cuidado en los impulsos de enojo. La Biblia nos llama, hermanos, en nuestras familias a ser buenos administradores. Nosotros como cabezas de hogar damos indicaciones y decimos: mira, tienes que ser prudente en esto, aquí y acá. Y todo lleva un proceso, hermanos. Dios nos llama a que manifestemos estos frutos. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Nosotros, hermanos, debemos de caminar juntos para crecer en Cristo como familias, dando evidencia de que somos pacientes. Esto es algo de manifestar paciencia para con nuestros hijos. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermanos, nuestra impaciencia puede dañar a nuestros jóvenes. Ayer que tuvimos la reunión de jóvenes, muchos jóvenes vinieron ayer, pero porque sus papás los trajeron, y eso es bien importante. Pero si ustedes los siguen trayendo, después van a venir solos. ¿Me entiende usted? Porque nosotros estamos ayudando a que ellos se tomen de la mano de Dios. Porque muchos de nuestros jóvenes no lo han hecho solos, lo han hecho con la ayuda de sus papás, de su mamá. Y la familia en Cristo es la que nos ha ayudado a ir avanzando en el crecimiento de la generación
de nuestros jóvenes. Y ahí viene otra generación atrás. Tenemos nuestros niños que están allá en el cunero, que un día también vendrán para este lado. Y todo será un proceso. Así que los problemas, hermano, familiares es la oportunidad para crecer con paciencia. La paciencia es una señal de que estamos avanzando en una madurez. Evitar, aplicando esto a nuestra vida, evitar responder con enojo en el momento del conflicto. Muchas veces tenemos que callar. Y ya cuando están más tranquilas las cosas, se platica y se habla, ¿sí o no? Porque si se hace conflicto en el momento de la ira o del enojo, ya no se va a solucionar nada, hermanos. ¿Sí? Y déjenme decirle algo, debemos de practicar el escuchar antes de hablar. Porque si nosotros no escuchamos bien, cuando hablemos vamos a decir cosas que nos podemos arrepentir. Y luego suceden cosas, es que yo te dije esto, pero no lo quería decir, pero ya te ofendí. Por no esperar el momento adecuado. La Biblia dice, el Proverbio 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esta es la traducción que yo tengo. La blanda respuesta quita la ira. Pero para dar una blanda respuesta, hermanos, se necesita que Dios trabaje en nosotros. Y más para los que ni mecha tenemos, ¿verdad? Que rápido nos encendemos. Otro proverbio que nos va a ayudar es el proverbio 16:32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Hermano, controlemos la ira, el enojo, la gritería. Dios quiere manifestarse en nuestra vida en paciencia, paz, templanza. Dice 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hermanos, debemos de aprender a vivir en orden en nuestra casa. ¿Sabía usted que muchas veces hay muchos conflictos en las casas, en los hogares, por la falta de una buena administración? Por no hablar entre la familia y decir, miren, esto es lo que ganamos y esto es lo que vamos a gastar. Esto es lo que le vamos a dar al Señor y nos vamos a administrar con esto. Pero si no se hablan esas cosas, hermanos, el dinero no rinde ni ajusta. Porque tú puedes vivir con poco, pero bien administrado y vives con contentamiento. Pero si no eres administrado en lo que Dios te da, se vienen los problemones. Debemos de aprender y tener orden en nuestras finanzas, orden en nuestro tiempo y acomodar nuestras prioridades. Que nuestras prioridades
primero, hermanos, sea Dios nuestra prioridad. Decidir juntos como familias, y eso va a edificar bien tu casa. Practicar la paciencia. Cuando tomamos decisiones importantes, debemos de dedicarnos tiempos de calidad. Dejar a un lado todo lo que nos quita tiempo. Recuerdo hace mucho tiempo que a mí siempre me gustaba ver la televisión cuando me iba a acostar. Y mi esposa por muchos años me decía, amor, vamos sacando la tele del cuarto. Pero yo me arrullaba oyendo las noticias y me arrullaba. Y yo no quería, se lo puedo decir, no quería sacar la tele del cuarto. Y me acuerdo que estaba un noticiero que nomás terminaba y aventaban el golpe de la silla y ya me dormía. Y sabe una cosa, un día el Señor me dijo, no vas a tener tiempo ni para ver la tele. Y yo cuando escuché eso, yo dije, no, pero de vez en cuando ahí la voy a tener ahí para verla, una buena película, esto y lo otro. Hermano, tuve que sacar la tele de mi cuarto. No hay tele en mi cuarto ya. No tengo tiempo de ver la televisión. Y ¿sabe una cosa? Todo es con mucha paciencia. Mi esposa tuvo paciencia y decía, ¿no vas a poner entonces la tele en el cuarto? No. Y ahora la tele la tienen ustedes aquí arriba y aquí tenemos otra y se usa para la gloria de Dios. ¿Sí? Son momentos en los que Dios va trabajando nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Sí? Va moldeando nuestra vida, nuestro carácter. Debemos de ser firmes y amorosos con nuestras familias, hermanos, manifestando paz, paciencia, templanza. Mire, si usted da ese lugar a Dios en su corazón para que todo esto se manifieste en su familia, haga la prueba y verá. Dele un tiempo al Señor y Dios va a obrar en gran manera en su casa. Y cuando pase el tiempo me va a decir, pastor, ¿se acuerda aquella vez que usted predicó sobre esto? Dios está trabajando en mi vida. Yo le puedo decir de muchos de ustedes cómo Dios ha ido obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Porque Dios es fiel, hermanos. Romanos 5, versículo 1, voy rumbo al final. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hermanos, todo empieza, la paz empieza cuando nos reconciliamos con Dios. La paz va a venir a cada miembro de tu casa si tú empiezas primero. Efesios 4, versículo 3 dice, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz se guarda, no se descuida. La paz nos ayudará a resolver los conflictos. Dios nos ayudará en todo momento.
La paciencia en nuestra familia. Efesios 4:2. Soportándonos con paciencia en amor. Debemos de esperar todo con paciencia, hermanos. Esperar el cambio de tu cónyuge sin críticas destructivas. Tener paciencia. Siempre debemos de manifestar paciencia. Tener paciencia con nuestros hijos, siendo firmes, sin duda. ¿Sí? Nunca corregir con ira. Debemos de corregir. Sin duda debemos de exhortar a nuestros hijos, pero debemos de hacerlo de una manera adecuada. Las dificultades en la vida cotidiana van a producir madurez en nosotros. Dios quiere que manifestemos templanza. Templanza en nuestras palabras. En la blanda respuesta quitará la ira. Evitar gritos, evitar palabras hirientes. Debemos de tener cuidado, hermanos, con lo que decimos. Hay veces que estamos haciendo el esfuerzo, ¿verdad?, por cuidarnos, por esto, por el otro, y de repente llegan unas palabras de ánimo y digo, bueno, yo no veo que ni siquiera 1 kilo bajas. Te destruyen el ánimo, ¿verdad? Pues imagínense, todo el esfuerzo, esto y lo otro, y de repente no, yo no veo, nomás un dedo te veo delgado. Debemos de animarnos, ahí la llevas, ahí vas, echándole porras, ¿verdad? Ocupamos las porras de vez en cuando. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vamos a tener esposas y esposos que pidan perdón. Esas son las grandes y maravillosas obras que Dios hace cuando le damos el lugar a Dios. Debemos de pasar por alto la ofensa. Debemos nosotros dejar que Dios gobierne en nuestros corazones. Dice Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Hermanos, debemos demostrar todo el tiempo agradecimiento en nuestra vida. Una familia que vive en paz, paciencia y templanza será un testimonio vivo de Cristo en esta tierra. Y todos los que te rodean, si tú das lugar al Señor para mostrar estos frutos, ¿sabes una cosa? Todo va a mejorar. Como esposos debemos ser promotores de la paz en nuestra casa, no de la guerra. Como esposas deben de abrir su corazón y tener paciencia y templanza. Y que juntos como familia busquemos al Señor cada día, reflejando su presencia en nosotros. Mire, si buscamos al Señor cada día, Él hará su obra perfecta en nuestros corazones.
¿Está dispuesto a que Dios haga la obra en su vida? Yo estoy dispuesto. Vamos a orar para terminar. Necesitamos de tu paz, de tu paciencia, de tu templanza, Señor. Queremos tener la capacidad de padecer y de soportar sin alterarnos, Señor. Queremos tener la capacidad de hacer las cosas de una manera como tú quieres, Dios. Enséñanos, Señor. Que la paciencia, la paz se manifieste en nuestro corazón, Señor. Prepara nuestros corazones cada día, Señor. Quita todo lo que estorba en nuestra familia, Señor. Arranca lo que tengas que arrancar de nosotros, Señor, para que seamos familias que te glorifiquen, Señor. Quita la queja de nosotros. Quita esas maneras de no estar satisfecho con las cosas, Señor. Enséñanos, Señor. A manifestar tu amor, Señor, tu paciencia, tu paz, tu templanza, Señor. Deja a un lado la murmuración, deja de quejarte y manifiesta la paciencia. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, aquí estoy. Enséñame de tu paz, de tu paciencia, de tu templanza, Señor. Quiero cultivarla en mi vida. Quiero dar esta evidencia de estos frutos en mi vida, Señor. Enséñame, Señor, cada día, Dios. Toca mi vida, mi corazón. Que estos frutos sean una evidencia en mi casa, Señor. Tú tienes todo el control, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante firmes, aplicando tu palabra a nuestra vida, Señor. Cuando hablemos en nuestra casa, cuando pasen situaciones, cualquiera que sea, tú ayúdanos, Señor. Porque es el tiempo que tu presencia se manifieste en nuestro corazón. Que cada día caminemos en ser mejores para ti, para tu gloria, para tu honra, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza siempre, en el nombre de Cristo Jesús, y sigue trabajando en nuestros corazones, Señor. Sí, Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bueno, pues que el Señor le bendiga, hermanos. Le esperamos el miércoles a las 7. Y los que se vayan a vengan conmigo para los bautizos, para hacer el grupo y empezar el próximo domingo a las 9, primero Dios. Que Dios les bendiga, que coman rico
y que nos veamos aquí más seguido.